¿Se oye bien? Bueno, pues a ver, ya le he avisado a Kevin, digo, me voy a meter contigo, porque con una frase muy cortita, de muy poquitas palabras, ha sacado base para 5 sermones distintos. Y entonces, bueno, él dio ejemplo la semana pasada. Hizo un sermón entero hablando de perseveraban, una sola palabra. A mí por lo menos me han tocado 4. Doctrina de los apóstoles. Seguimos, por lo tanto, estudiando las características de la iglesia primitiva. Por recordaros, la iglesia primitiva es la que surgió nada más ascender Jesús hasta el cielo, y de ser llenos los apóstoles y demás seguidores, 150 personas se reunían en el aposento alto cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés. Y el versículo en el que estamos basando todos estos sermones es: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primero quiero que terminemos de leer 3-4 versículos que nos llevan hasta el final de este capítulo 2 de Hechos. Hechos 2, versículos 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, no es que los que tenían, pues eso, posesiones y casas grandes las vendían y como si les hubiera tocado la lotería, los repartían entre todos. No. Según la necesidad de cada uno. Había gente que no necesitaba nada y no le tocaba nada en el reparto. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si no recuerdo mal, Kevin sacó 5 puntos de la palabra perseveraban. Yo con un poquito más he sacado 6. Los apóstoles hacían señales y maravillas. Había señales y maravillas, pero no las hacía cualquiera, las hacían los apóstoles. El Señor elige a quién da los dones, el Señor decide quién está preparado, quién es canal perfecto de comunicación de lo que es su fuerza y su poder. Segundo, los creyentes se mantenían juntos y unidos. En un grupito como este sería fácil mantenernos juntos y unidos. Os recuerdo que después del sermón de Pedro en el día de Pentecostés se añadieron a la iglesia 3.000 varones. Allí solo contaban los hombres, pero los hombres estaban casados y tenían hijos, y hubo muchísima más gente que aceptó a Jesucristo como su Salvador y que se incorporaron a la iglesia. Pero para que nos hagamos una idea, 3.000 varones se unieron en ese solo día. Compartían las bendiciones que recibían. Es una forma preciosa de vivir entre nosotros, compartiendo lo que el Señor nos da. Comían juntos y celebraban la Santa Cena juntos. Todo con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. No podemos olvidarnos de la importancia de alabar a Dios. Y como consecuencia tenían favor con todo el pueblo. Quería resaltar otra cosa. En aquel momento no había iglesias en Jerusalén. Estaba la iglesia del Señor.
con 3000 el primer día, pero enseguida con otros cuantos sermones de Pedro y el milagro de Pedro y Juan, que os recomendaré dentro de poco que leáis cuando lleguéis a casa. Había multitud de personas, pero era la iglesia del Señor en Jerusalén. Según nos cuenta el relato, se reunían en el templo todos los días. Claro, no había ningún otro sitio donde pudieran caber todos juntos. Y se reunían en el templo, en uno de los patios, me imagino. Este proceso sigue así. Cuando empiezan a evangelizar en otras regiones, sucede lo mismo. Éfeso era una ciudad muy grande. He tenido la oportunidad de visitar las ruinas de lo que 2000 años después queda todavía de la ciudad de Éfeso, y hoy en día sigue siendo impresionante la extensión que tiene aquello, el tamaño del anfiteatro, del lugar principal de reunión, donde cabían miles de personas. Pero Pablo escribe a la iglesia del Señor que está en Éfeso. A veces se nos menciona la iglesia del Señor que está en casa de no sé quién, porque se reúnen en esa casa. Lo mismo podríamos decir de Corinto y de Roma. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, os recuerdo que cuando Jesús nació, más o menos, Roma ya tenía 1 millón de habitantes. No era un pueblecito, no era una ciudad grande, era un pedazo de ciudad inmenso, 1 millón de personas. Y Pablo escribe la carta a los romanos, a la iglesia del Señor que está en Roma. Y dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Imaginaos que Pablo escribiera hoy a los creyentes de Madrid. Sería la epístola a los madrileños, es decir, a la iglesia del Señor en Madrid. Sería algo diferente a lo que conocemos y vemos ahora. Si no me equivoco, en la Comunidad de Madrid hay 700 y pico iglesias evangélicas censadas en el Consejo Evangélico de Madrid y en Ferede, etc. ¿Por qué es importante, tanto como para que Lucas lo resalte en el libro de los Hechos, que la iglesia persevere en la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es lo que eso implica para nosotros hoy en día en el siglo XXI? Vamos a ir entrando ya en el terreno de lo más sólido. ¿Qué sería diferente si siguiéramos organizados y actuando como sucedía en el siglo I? Todos los creyentes juntos. Ahora que están remodelando el Bernabéu, que va a quedar de lujo, pues nos podríamos reunir allí en vez de en el Templo de Jerusalén, por turnos. Pero todos los creyentes de la Comunidad de Madrid, como un solo cuerpo, que es así como estaban en tiempos de los apóstoles. A ver, en los últimos 5 años de mi vida laboral, el Señor me permitió trabajar para Sociedad Bíblica. Y una de las primeras cosas que aprendí, estando allí con ellos, y hay muchas personas en Sociedad Bíblica que conocen la palabra de Dios y que han estudiado en muchas áreas, y uno de los principios más importantes con relación a las Escrituras es el verso fuera, el texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y lo que vamos a hacer hoy, en vez de estudiar la doctrina de los apóstoles, porque necesitaríamos 200 mensajes para resaltar todos los puntos importantes que los apóstoles nos dejan, vamos a fijarnos solamente en las cosas malas que se salen, que no forman parte de la doctrina de los apóstoles, pero que se están predicando hoy en día en muchas iglesias, como un llamado de atención, como una señal para que estemos alerta. ¿Qué peligros tenemos hoy que nos puedan desviar de la doctrina de los apóstoles? Pues, para empezar,
hay un grupo creciente de creyentes en la iglesia actual que intentan conjugar la ley de Moisés con la doctrina de la salvación por gracia, que es lo que Pablo nos deja clarísimo, y que es lo que Jesús predicó, y que es lo que Jesús encargó a sus discípulos y como consecuencia a nosotros, que fuera nuestro mensaje para llevar hasta el final del mundo. Sí, esta gente reconocen que la muerte expiatoria de Jesús es la que nos salva, pero, a ver, el Señor insiste tanto para el pueblo de Israel, sobre todo, en guardar el sábado, el día santo, el día de reposo para el Señor, que para nosotros sería el domingo, porque no vamos a ver, si vives en una sociedad hoy en día, en el mundo occidental, el día de descanso es el domingo. Entonces, ellos guardaban el sábado porque era su día de descanso, el día que Dios había establecido para ellos. Pero entonces, ¿nosotros qué hacemos entonces? Descansar el domingo porque es el día que descansa la sociedad y la cultura occidental, y también descansar el sábado porque es el día que ha establecido el Señor. Bueno, no nos vamos a meter ahí porque entonces me distraigo y creo que tengo unos minutos más porque se ha acabado el verano. Entonces en vez de 15 tengo 20. No me lo ha dicho nadie, pero me lo asigno yo. 30. ¡Buah! ¡Buah! La observación del sábado es algo que tiene sus atractivos. Esther y yo fuimos invitados por unos amigos a Lisboa un fin de semana, hace ya bastantes años, y ellos asistían a una iglesia que se llaman mesiánicos, creyentes o cristianos mesiánicos, es decir, que piensan mucho y se acuerdan mucho del Mesías, que está bien, no hay nada malo con ello, pero tenían como una obsesión en la fiesta de los tabernáculos. Es algo, yo no he ido nunca, pero entiendo que está muy bien. Montan enramados, montan como tiendas, como algo muy... Y entonces de forma muy natural pasa la familia y el resto de los creyentes un día entero juntos o unos días enteros. Si encima eso, porque claro, si quieres observar la fiesta de los tabernáculos en Madrid es un poquito complicado y tus vecinos a lo mejor dicen, ¿qué les ha pasado a estos locos? Mira lo que han montado ahí en el jardín de su casa y tal. Pero en la tierra de Israel lo hace casi todo el mundo y entonces pues tiene un atractivo especial, sobre todo cuando tú no eres judío y vas allí un poco para experimentar esa... Entiendo que pueda haber ese atractivo, pero os recuerdo que ya en el primer siglo Pablo tuvo que luchar contra los judaizantes, porque los judaizantes lo que en el fondo decían es, sí, bueno, Jesús, claro, y ahora, y tenemos la salvación, y dicen, pero esto es para los judíos, y entonces si quieren venir gente de fuera no hay ningún problema, pero primero los varones a circuncidarse, a guardar la ley, y entonces empezaban a mezclar las cosas, y Pablo decía, no, esto es algo nuevo. Jesús ha venido a este mundo, los judíos no le reconocen como Mesías, pero sabemos que se cumplieron con su venida muchísimas de las profecías que existían desde muchos siglos antes sobre la venida del Mesías. Entonces, lo que hoy llamaríamos, como os decía, cristianos mesiánicos, para mí es prácticamente lo mismo que los creyentes judaizantes que existían en la iglesia del primer siglo. Y entonces iban detrás de Pablo y llegaban allí no, claro, pero oye, es que, a ver, entenderme, que sí, que todo lo que Pablo dice está muy bien, pero circuncisión, observar el sábado, no sé qué. Jesús nunca habló de eso. Tenemos el Sermón del Monte, tenemos cantidad de discursos, de predicaciones, de enseñanzas que Jesús dio y nunca, él dijo, no he venido a
retirar, a descalificar a la ley, he venido para cumplirla, pero él no está diciendo que los creyentes necesitamos seguir las reglas del pueblo de Israel. Y como digo, hoy en día la doctrina de los apóstoles no deja lugar a dudas de que no estamos sujetos a las reglas judías en cuanto al comportamiento, a la observación de las fiestas. En la inmensa mayoría de las iglesias cristianas no se enseña las tradiciones del pueblo judío. Las podemos leer ahí y es precioso ver cómo lo celebran en las casas, la importancia de la Pascua, el padre de familia recordándoles cómo el Señor con su mano poderosa sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces todo eso es perfecto, pero no nos dejemos llevar por cosas que apartan nuestros ojos de lo que es importante. La ley judía, el intento de someter a los creyentes a la ley judía no encaja en las enseñanzas de los apóstoles. Esa es mi opinión y entiendo que la opinión en nuestro grupito de iglesias. Tenemos también hoy en día otro problema importante, el tema de la homosexualidad. En casi todas las culturas del mundo están creciendo los mensajes, las reclamaciones de las asociaciones LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y la I ya no me acuerdo para qué va. Tienen derecho a existir. No estoy hablando mal de ellos, condenándoles. El Señor sabe y yo sé lo que el Señor piensa, pero tienen derecho a existir. Y a mí no me molesta en absoluto que sean distintos y que ellos tengan sus opiniones. Lo que no estoy de acuerdo es que están consiguiendo que se legisle para que en las escuelas se aleccione a los niños. No es que uno descubra que cree que yo, siendo hombre, no me gustan las mujeres, sino que me atrae tal compañero, dice, no, prueba, tú prueba, tantea por aquí, por allá, pero eso a niños pequeños. Y cómo empezar a experimentar con el sexo, cómo disfrutar a un niño de 5, de 6, de 8 años. Es irracional. Pues eso está sucediendo. Aquí en España está empezando a suceder y en la mayoría de los países. Si alguno tiene alguna duda, yo os recomendaría que leáis el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, que tiene de subtítulo, eso no está en la Escritura, pero los que traducen y publican la Biblia hay un consenso común en poner unos titulitos a determinados pasajes, y en este pone, el título que le dan es El justo juicio de Dios. No digo más. En Génesis, por si acaso os recuerdo, capítulo 1, versículos del 26 al 28, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y por todos los animales, tal, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dos, varón y hembra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, que los hay que se sienten otra cosa, bendito sea el Señor, pero a ver, que a mí que no me coman el coco. Varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ya me diréis cómo nos vamos a multiplicar con parejas de hombres solamente o de mujeres solamente. No digo más. Hace casi 200 años hubo grandes avivamientos, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Y por poneros solamente un ejemplo, John Wesley, predicador y evangelista en el siglo XVIII, es el fundador de la Iglesia Metodista,
que está dentro de la comunión anglicana de la Iglesia de Inglaterra. Miles de personas conocieron el mensaje del Evangelio por medio de sus predicaciones y su doctrina era conforme a la doctrina de los apóstoles. Hoy en día, la Iglesia Metodista, por lo menos en Estados Unidos, ordena sacerdotes y obispos que se reconocen abiertamente homosexuales y que están casados con otro hombre o con otra mujer y que conviven juntos como pareja. Además de eso, los líderes han votado conceder la libertad para que cada parroquia, cada división dentro de la Iglesia pueda elegir cómo dirigirse a Dios. Porque hay muchos dentro de la Iglesia que ven a Dios como lo vemos la inmensa mayoría. Dios Padre, no sé por qué, pero nos lo imaginamos con una barba y el pelo muy largo, todo blanco, impresionante, con una voz así que se te ponen los pelos de punta. Pero es que los hay que prefieren llamar a Dios en femenino. Y entonces se dirigen a Dios como, no sé qué nombre le dan, pero cada parroquia puede decidir si Dios es él, o es ella, o es lo, que también es una de las opciones que parece ser que existen por ahí. Si John Wesley pudiera salir de su tumba, se volvería a morir de inmediato al comprobar a dónde han llegado hoy en día sus seguidores. No es doctrina de los apóstoles. No es doctrina de los apóstoles. Está de moda en todo el universo. Y vuelvo a repetir, tienen derecho a existir y yo no estoy diciendo que no puedan ni que no les dejen y no. Y que haya que castigarlos. Me horripila cómo les tratan en los países musulmanes. En Irán, de una grúa de esas grandes de construcción, de ahí los cuelgan. Cuando cogen a alguno, la forma de darles muerte es colgarles de una grúa de la construcción y se tiran 2 o 3 días ahí al aire colgados. Otro ataque a la sana doctrina surgió el siglo pasado con las revoluciones en América Latina. Algunos cristianos se vieron involucrados en más de una de ellas, y entonces desde sacerdotes católicos hasta miembros de distintas denominaciones protestantes acabaron haciendo algo que no está por ningún lado en las Escrituras, porque enseñaban que en determinadas circunstancias es lícito para un creyente empuñar las armas y rebelarse contra las justicias sociales. Pues yo os digo que no, que la Escritura no enseña que cuando algo no nos gusta porque está mal y que debiéramos de luchar, pero luchar es pelear, no coger la ametralladora y montar una guerra y empezar a hacer atentados terroristas, que es como funcionaban todas esas revoluciones en América Latina. La doctrina de la liberación se llamó. Y es lícito empuñar las armas y rebelarse. En ningún lugar de la Escritura se menciona y se enseña que sea lícito para el creyente empuñar las armas e ir a la guerra para defender ideales revolucionarios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se tuvo que defender muchas veces de sus enemigos. Es otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Si alguien invadiera en nuestro país, España, pues igual, a mí ya no creo por la edad, pero soy teniente de la gloriosa infantería en España. La última moda, hoy, diría yo, entre muchas iglesias evangélicas, es predicar la doctrina de la prosperidad. Es decir, Dios quiere bendecirte y prosperarte, económicamente hablando. Y es verdad, eso no es mentira. Pero lo que están enseñando es que si confías en Él y eres fiel con tu diezmo y con tus ofrendas, Él te va a colmar de bendiciones. Él va a bendecir tu negocio y va a multiplicar tus pertenencias, tus posesiones. Es decir,
Dios quiere que todos sus hijos sean ricos, pero vamos, que les salga por las orejas el dinero. Igual eso no está en las Escrituras. Sí hay un pasaje, me parece que es Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en que el Señor dice: probadme, o sea, no confiáis en mí, probadme y veréis si no soy capaz de abrir las ventanas del cielo y aplastaros con bendiciones, poco menos. Pero es un lenguaje retórico y que el Señor hace puntualmente, bendiciendo de manera excepcional y sobrenatural a su pueblo, a su gente, a los creyentes. Pero una cosa es eso y otra cosa, que es en el fondo lo que están enseñando, es: cuanto más des, más te va a dar el Señor. Y entonces, claro, las iglesias tienen que tener dinero por todos los lados, porque todo el mundo se esfuerza en ese viaje que os decía Esther y yo a la iglesia esta en Lisboa. Uno de los líderes de la iglesia nos comentaba, necesitaba un traje, quería cambiar porque estaba ya un poquito desgastado. Yo me acabo de comprar uno para todas estas bodas que estamos teniendo ahora, que me toca a mí algunas estar al frente, y entonces hacía 18 años que no me compraba un traje. Es verdad que ahora ya no hace falta y por eso no me había comprado ninguno, pero este hombre necesitaba un traje y de repente recibe una ofrenda anónima. Alguien le da un dinerito, él no sabe quién es, y entonces el tío de mí dice: 180 euros. Hombre, 180 sí, puedo ir a Corte Fiel y me compro un traje más o menos. Pero es que él quería un traje más, no digo italiano, pero más o menos, porque las pretensiones de esta gente, no creéis que se conforman con cualquier cosa. Y entonces su razonamiento fue: yo lo voy a ofrendar a la iglesia y el Señor me acabará haciendo llegar más dinero, multiplicará ese dinero. Y la verdad es que eso ocurrió. No mucho tiempo después se pudo comprar un traje italiano de los de 450 euros en vez de uno de 180. Pero es que eso no está en la palabra, es que eso no lo podemos enseñar desde el púlpito. Que el Señor nos quiere bendecir indudablemente, pero las bendiciones no siempre son materiales, ¿vale? Y a todos nos podría pasar, y para eso está el libro ese en las Escrituras, lo que le sucedió a Job, que era rico, pero vamos, tenía el dinero por castigo, y las hijas más bellas de la región, y los hijos más guapos y atléticos y trabajadores, y se murieron todos los hijos y se murieron todas las hijas y se quedó sin ganado y se quedó sin... y acabó rascándose con una concha marina, no, roña, no es roña, es sarna, la sarna que tenía en su cuerpo y que pica mucho, es muy molesto, y entonces se rascaba con una... el Señor luego le devolvió el doble. Si tenía 6.000 bueyes, después tuvo 12.000, y si tenía 14.000 ovejas, luego tuvo 28.000 ovejas. O sea que el Señor puede hacer todas esas cosas, pero no podemos vivir pensando que podemos torcerle el brazo a Dios. Yo he ofrendado aquí, yo me abstengo de determinadas cosas y traigo todo este dinero a la iglesia y... Señor, ¿qué pasa de lo mío? Que llevo aquí 3 años. No podemos funcionar así, eso no está en las Escrituras. Entonces la doctrina de la prosperidad no hace falta que os diga que no está incluida dentro de las doctrinas de los apóstoles, por si teníais alguna duda. Y para terminar, muchos sabéis que uno de mis pasajes favoritos está en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir,
En apenas 50 palabras están resumidas dos de las doctrinas más importantes de los apóstoles. Una, la salvación por gracia, y usa 28 palabras, ni una más ni una menos, y otra, el plan de Dios para tu vida, que son 22 palabras. ¿Cuánta gente conocéis que están orando y preocupados y a veces angustiados porque quieren saber cuál es el plan de Dios para su vida? ¿No te has enterado todavía? ¿Estás tú en ese grupo de personas? Somos hechura suya, hechura hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No tienes que hacer tú tu plan, no tienes que preparar tú tu proyecto y tu presupuesto y hacer un cálculo de lo que va a suceder en tu vida y en tu ministerio en los próximos 10 años. No, tienes que estar atento a lo que el Señor pone en tu camino, ¿no?, para obedecerle. Y hay cosas además que ya nos las ha dado, nos las tenemos mandadas. A ver, si a estos versículos que os acabo de leer le unimos Juan 3:16, que me imagino que todos os sabéis de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Tenemos la salvación garantizada. Eso no es doctrina de los apóstoles, eso es Jesús explicándole a Timoteo, a Nicodemo, lo que implica nacer de nuevo, lo que es ser una nueva criatura espiritualmente hablando. El mensaje, la gran comisión es el encargo que Jesús deja a los creyentes. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que Jesús le encarga a sus discípulos y esa es nuestra responsabilidad. Id por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué te parece este plan para tu vida? Si le añades esos detalles que hemos leído en Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, con lo cual nos está enseñando los apóstoles que nuestra conversión, el haber tenido el privilegio de escuchar el Evangelio, de conocer al Señor, de disfrutar de la seguridad de la salvación, tiene un propósito. Y el propósito es que llevemos ese mensaje a las naciones. Entonces, a ver, no está diciendo que tienes que acabar dejando tus cosas, convirtiéndote en misionero, ir a una isla perdida en mitad del Océano Índico a predicar allí a los nativos que no han oído nunca hablar de Jesús, o a las tribus en cualquiera de las selvas de América del Sur, o no. Allí donde tú estás, y me habéis oído los de Príncipe de Paz decirlo muchas veces, donde tú llegas, yo no puedo llegar, Kevin no puede llegar, tus vecinos, tus amigos de tu edad, yo no tengo facilidad de decir, oye, venir, sentaros que os voy a dar una lección del Evangelio y les voy a dar 3 buenos bibliazos en la cabeza a ver si les entra. No, tú con tu ejemplo, tú simplemente comentando, a mí me pasó esto y el Señor me cambió de esta manera, y el Señor me bendijo de esta manera, y el Señor me salvó de esta manera. Y estás hablando no de predicar ni de dar bibliazos, estás compartiendo tu experiencia personal, y eso es lo que el Señor le pide a sus discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Pero no simplemente porque hay algunos que tienen el don del evangelismo y van predicando y hay gente que se convierte, no, pero tiene que haber otros que vengan detrás y les entrenen, les
cuenten el resto de doctrinas de los apóstoles que son buenas, convenientes y necesarias para nuestro desarrollo como clientes y para el crecimiento de la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado o que os he enseñado a vosotros. Yo las he enseñado a vosotros para que vosotros la enseñéis a otros y eso se la enseñan a otros. Así es como la iglesia se multiplica. Y por si estabas preocupado, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, si tú entiendes que ese es el plan de Dios para tu vida, y si tú, con tu vida normal, con los estudios que te toquen, viviendo en la zona en la que vives, a todos aquellos que están en tu círculo y que de cuando, oye, pero ¿y tú entonces? No, yo los domingos, ¿y vas a la iglesia, tío? Pero eso no es aburridísimo. No, yo disfruto como un enano, alabando a Dios y estando con mis hermanos. Y claro, te miran y dicen, este tío más raro, pero luego se dan cuenta que no eres tan raro, que eres como ellos y te acaban amando y apreciando porque os convertís en muy buenos amigos, pero tú tienes algo que es distinto. Házelo saber, que entiendan la diferencia. No es algo, una característica especial tuya que dices qué bueno soy, qué fuerte que yo he conseguido. No, no, no. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No por vosotros. No hay nada que podamos hacer. Lo hemos estado cantando. No podemos ganarlo. No podemos merecerlo. Es por pura gracia. Favor no merecido es la descripción de gracia. El Señor nos lo concede porque nos ama. La importancia de la doctrina de los apóstoles. Y por si alguien tenía alguna duda, porque también hay algunos por ahí que eso, usando un texto fuera de contexto, tienen el pretexto para fundar una iglesia distinta y predicar cosas rarísimas, porque a veces es que han tenido una revelación que el Señor las da, que no estoy diciendo que, pero que claro, depende de dónde venga. Gálatas 1:8, por si acaso no lo sabíais, el mismo apóstol Pablo le dice a la epístola a los creyentes en la zona de Galacia, si aún nosotros, es decir, yo, Pablo y los que van conmigo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, que es el que está aquí en la palabra de Dios, o sea, gente que añade cosas, no, pero es que aquí dice no sé qué, y no parece que no tiene sentido, pero si tú piensas que y como el Señor me ha revelado que no sé qué, y salen con unas cosas que dicen, pero esta gente, ¿pero de dónde ha sacado eso? Cuidado con las doctrinas que no forman parte de las enseñanzas de los apóstoles. Si nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Termino diciéndoos que si piensas, bueno, claro, pero es que vosotros, pues, yo, por ejemplo, y no es un mérito mío, es una bendición del Señor, nací en una familia creyente y desde que tengo uso de razón he conocido la palabra de Dios y he leído las Escrituras y he memorizado versículos y tengo que darle las gracias al Señor por ello. Tú a lo mejor no has conocido al Señor y no has oído del plan de salvación y no le has entregado tu vida hasta que estabas ya en una edad madura. No importa, llegas a tiempo. Quería acabar anunciándoos que como a veces estudiar las Escrituras parece que no es algo sencillo, pues Kevin ha pensado y está diseñando un plan para que aprendamos a leer las Escrituras, para que entendamos el propósito de Dios, para que tengamos una visión en perspectiva de toda la Biblia, desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros que escribió Moisés, que cuenta la creación del mundo y Adán y Eva y cómo va todo funcionando, las caídas,
los rescates del Señor, por fin luego el pueblo de Israel elige un pueblo para sí mismo con las promesas que le da Abraham y bum, 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 cómo va fluyendo todo a través de libros poéticos, a través de libros históricos, a través de libros proféticos, con profecías, profetas mayores, profetas menores y luego el Nuevo Testamento. Y entonces cuando leemos de una manera sabia y buscando la guía y dirección del Espíritu Santo la palabra de Dios, se nos abren fuentes inagotables de sabiduría que el Señor está dispuesto, que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que podamos disfrutar, aprender y estar capacitados para llevar a cabo la gran comisión. Que el Señor os bendiga. Amén.